Bienvenidos a las Charlas de Oro. Mi nombre es Andrés Orozco y este espacio es gracias a Indeportes Antioquia. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales. El invitado de hoy es un maestro, amigo y que nos va a dar una cátedra de lo que se construye alrededor del periodismo deportivo. Jota, primero que todo agradecerte por la deferencia y por esta oportunidad que nos da en Indeportes de conocer tu experiencia como periodista deportivo. ¿Cómo has estado? Hola Andrés, un saludo a todos los que ven las charlas de oro, así se llama, Charlas de Oro. Las charlas de oro. Y muchas gracias, Indeportes ha sido mi casa. Sabe que mi primer trabajo en periodismo, mi primer trabajo pago, fue cuando era Coldeportes Antioquia y tenía una programadora que se llamaba CA Televisión, que era Coldeportes Antioquia Televisión. Fue mi primer trabajo en televisión. Bueno, para entrar en materia, ¿qué te llamó la atención de estudiar periodismo deportivo? Lo que pasa es que yo empecé en el deporte como deportista. Yo primero hice atletismo, yo estudié en el Marco Fidel Suárez, en una época en que la educación física, yo no sé eso por qué lo cambiarían, era muy particular porque uno entraba en primero de bachillerato, hacíamos todo el año era gimnasia, en segundo era atletismo, en tercero era voleibol, en cuarto de bachillerato era baloncesto, en quinto era fútbol y en sexto era natación y tenis de mesa. Entonces, como era un deporte por año, al que le iban encontrando algún talento, lo promocionaban para las selecciones del colegio. En atletismo me fue muy bien, en segundo de bachillerato alcancé a correr incluso campeonatos departamentales y hacía muy buenas marcas en 5000 y en 3000 obstáculos. Pero cuando entré a tercero de bachillerato, empezamos con baloncesto, me enamoré de la pelota naranja y ahí me quedé y ya empecé a jugar con el colegio, con el liceo, luego con la universidad. Por ahí tuve una convocatoria a Selección Antioquia a los 18, 19 años. Entonces ya me quedó esa herencia del deporte. Y siendo deportista, porque estaba en la universidad, yo estudié primero Ingeniería de Geología en la Nacional. Y yo sabía que no era mi carrera, pero sí sabía que era mi equipo, porque la Nacional tenía un equipo muy bueno. Entonces yo, por no salirme del equipo, no me salía de la Nacional, terminé las materias de la ingeniería y me presenté a la de Antioquia Comunicación. Y cuando pasé a comunicación yo sabía que yo quería hacer algo con las letras, con el uso de la palabra y con el deporte, y eso me dio periodismo deportivo. Jota, pero una cosa, mira, a los 18 o 19 años ya te encaminaste por el tema del estudio, ya estás en una universidad, en fin, pero antes de esa edad, aunque fuiste convocado alguna vez a representar a Antioquia, no pensabas en hacer o seguir por un deporte a nivel ya profesional. Andrés, lo que pasa es que en esa época era muy difícil. Yo estaba en baloncesto y baloncesto profesional no había en Colombia. El primer torneo profesional de baloncesto en Colombia fue en el 88. Yo ya en el 88 estaba terminando el primer pregrado, ya estaba estudiando comunicación y ya había tenido un primer problema de rodilla, ya no me daba para pensar. La aspiración máxima de uno en esa época era llegar a Selección Colombia. Pero era un deporte totalmente aficionado, hoy es muy distinto. Si a mí me hubiera tocado la época de hoy, hubiera soñado con ser profesional, pero en esa época no me daba en el baloncesto. Pero sí hay algo que quisiera rescatar y resaltar. Seguiste por las letras, pero siempre con el pensamiento de que desde esa universidad, desde el talento que tienes en el estudio, querías hacer algo por el deporte. Y sigues apoyando personas que estamos o que han estado dentro del deporte. ¿Cómo apoyas a esas personas? Para que cuente la gente. Entonces ahí hay como dos ideas, Andrés, yo creo que tienen mucho que ver conmigo. Mi mamá toda la vida fue docente de educación no formal, educación de adultos, en temas de manualidades. Entonces yo digo que la vena docente la tengo por herencia materna, así no haya sido ella docente ni universitaria ni de colegio, pero sí era una que además es un área de la educación muy compleja, la educación de adultos. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando yo empecé a estudiar periodismo, yo tuve la fortuna de que mis primeros profesores tenían todavía esa idea de que el periodismo es una profesión de servicio, no es una profesión de exhibición, no es para uno lucirse, sino para uno ayudarle a la gente. Y yo crecí en esa escuela y me mantengo en esa escuela. Entonces siempre he creído que las cosas que uno hace en el periodismo, y ahora pues tenemos en el periodismo deportivo unas líneas muy distintas, porque ahora está el tema de las polémicas, los debates que han estado siempre, pero ahora toman mucha fuerza. Y yo a veces siento que hay productos de periodismo deportivo que no te aportan
digamos, al crecimiento o a la reflexión, y yo soy de la otra línea, de la línea de servirle a la gente y serle útil haciendo cosas que le aporten. Por eso mi línea periodística siempre empezó ahí y se quedó ahí. Jota, y eso es muy valioso, porque hoy vemos un sinfín de situaciones en donde el que está en ese medio pues va en contra muchas veces de esos procesos, va muchas veces en contra de esas personas que tienen tantos sueños y que alguien que está dentro de las cámaras o dentro del micrófono, por ahí, o le ayuda o no le ayuda. Tú has estado en un sinfín de campeonatos mundiales, sudamericanos, en fin, y de todos los deportes. ¿Qué te sigue llamando la atención o qué te sigue entregando el deporte y qué le sigues entregando tú al deporte? A ver, esa pregunta es bien compleja porque el deporte siempre será una actividad muy emocional. ¿Sabes? Muy emocionante ganar, es muy emocionante perder, porque perder también te genera unas emociones distintas, pero te genera emociones, te genera dramas. Entonces la gente siempre ha visto el deporte desde el lado emocional, pero el periodismo entra en ese mundo del deporte, entra a poner una parte racional que a veces el deporte no tiene. Y usted que fue jugador, que es técnico, usted sabe que muchas veces en el deporte lo emocional supera lo racional. Y a los periodistas nos toca tratar de buscar la parte racional sin perder la emoción. Entonces un equilibrio, como digo yo, entre el corazón y la cabeza, para que uno al aire no termine como terminan muchos, que obviamente se desbordan en la emoción y terminan o llorando o gritando, tan emocionados que pierden la noción de que hay que aportarle algo a quien está viendo y de que en medio de la emoción hay que tratar de explicar, argumentar, dar elementos de juicio para entender lo que acaban de vivir. Entonces nosotros estamos en ese límite entre lo racional y lo emocional, que a veces se pierde, pero que hay que tratar de conservar. Ese es como el punto. Pero me quedo con algo, y la verdad muy valioso tus palabras. Tienes un don, el de servir. Sirves y aportas, ¿cierto? Porque aportas diariamente. Yo me encuentro en la calle un sinfín de personas y me dicen: yo, Jaime Osorio, ese me dio clase, ese me ayudó, ese estuvo conmigo, es un monstruo. Y la verdad lo veréis. Este programa que yo tengo acá en Indeportes, J, es encaminado al deporte como transformación de vida, como herramienta de vida, como transformación social. ¿Qué nos puedes decir dentro de ese entorno del deporte, que ustedes ocupan una posición importantísima? ¿Qué podemos seguir aportando a la sociedad para que sigamos viendo el deporte no como una salvación económica, sino como una salvación de la vida, de lo social? Bueno, hay muchas cosas que pueden decir ahí, Andrés. Lo primero es que el deporte, si usted lo mira en macro, el deporte es la mejor bandera, el mejor embajador que puede tener cualquier país. O sea, los países deberían invertir más en deporte, porque el deporte te da una imagen positiva que no te dan otras actividades y otros temas. Ese es como un punto para entenderlo desde lo macro. Y desde lo individual, el deporte a todos nos cambia la vida. El deporte te da disciplina, el deporte te da persistencia, el deporte te enseña a ganar y te enseña a perder. El deporte te da unos valores de trabajo en equipo, de liderazgo, de cooperación, que si uno lo sabe canalizar, eso te sirve para muchas cosas en la vida. Y lo que mencionas también es verdad, para muchos es una salvación económica, también es válido mirarlo por ahí. Para muchas personas que en el país viven en sitios y en zonas muy difíciles y donde las pocas alternativas que les da la sociedad es la práctica de una actividad deportiva. Ese punto también es válido, aunque no debe ser el único. Yo creo que el deporte, en el caso mío, yo crecí en un barrio, en el barrio Aranjuez, que en la época en que yo era juvenil, era un barrio muy complejo por el tema social, el tema del narcotráfico, los combos del barrio, que eran varios y que estaban al servicio del narcotráfico. Entonces, una época donde los jóvenes de mi generación, y muchos fallecieron en esa época, de mis amigos del barrio, más del 80% se fueron porque estaban en el momento inadecuado o con la persona inadecuada. Entonces era muy complejo. Es que la gente lo ve en las series de televisión, que es una versión distorsionada de lo que era esa realidad de los 80s en Medellín y en un barrio
o en la comuna nororiental, que además nos estigmatizaban con la palabra comuna. Y muchos de los que vivimos esa época sobrevivimos gracias al deporte. ¿Por qué? Porque yo prefería coger el balón de baloncesto e irme a la cancha que quedarme hablando con los muchachos, que muchas veces era la alternativa que tenían y buscaban en la delincuencia. Entonces uno va encontrando en los valores de la familia, en los valores del deporte, en las decisiones personales, oportunidades, pero el deporte ayuda mucho para tomar buenas decisiones de vida. Y yo creo que más allá de que uno termine siendo un gran deportista o no termine siéndolo, el deporte a todos nos sirve para eso. Jota, anteriormente te dije o te comenté que te conoce todo el mundo y todo el mundo te conoce, pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que todo el mundo habla muy bien de ti, porque le has ayudado en algo. Y como tu don es servir, yo quisiera preguntarte si has tenido alguna anécdota o alguna historia con algún alumno, algún deportista que en el camino te has encontrado y que te diga, Jota, me ayudaste a ser persona. Sí, a ver, yo aparte de periodista soy docente y seguiré siendo docente mientras viva. Y me he encontrado esas historias de vida. Yo he tenido en la docencia, obviamente, temas muy complejos que luego con los años uno encuentra la retribución. Pero más para contar anécdotas, tengo una o dos que son muy chéveres. Alguna vez fui a coger un bus y el tipo me para y me dice, no, Jota, por la de atrás. Y yo me dio como pena, pero me subí por la de atrás y el bus no iba lleno, pero todos los asientos estaban llenos. Y entonces cuando yo me subí por la de atrás, el tipo, en vez de arrancar, le pone la emergencia al bus y sube. Señores, vea, John Jaime Osorio me comentó un partido cuando yo jugué ponifútbol y a mí nadie me cree que yo jugué ponifútbol. Jota, ¿se acuerda el partido de San Bernardo con no sé quién en el 90 y tal? El tipo, claro que yo transmití el ponifútbol 20 años seguidos. Entonces, y eso me causó mucha gracia porque el tipo paró, o sea, el tipo se paró a decirle a la gente que yo era el que le había comentado y que él tenía el partido grabado en un VHS. Eso me parece muy particular y eso fue, digamos, reciente, hará un año que pasó eso. Entonces me causa mucha gracia y así me he encontrado mucha gente, pero también me he encontrado el otro lado, que son anécdotas más duras. En el año 2006 yo trabajaba de docente en la Universidad de Medellín y la universidad entró en un programa, acompañar un programa de la alcaldía que se llamaba Delinquir no paga, que era un programa que hacían con las cárceles, con los presos, y a mí me llevaron a capacitar a los muchachos en Bellavista, a capacitarlos un poquito en temas de expresión oral y corporal y en temas de habilidades gerenciales básicas, digamos de habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, que son los temas que manejo. Y yo llegué a la charla y al primero que veo es a un muchacho que está sentado allá y muy atento de la charla. Yo dije, yo este muchacho lo conozco, este es del deporte. Pero estaba barbado, yo decía, pues yo sé qué es, era el 2006. Cuando yo terminé la primera parte de la charla que llaman ejercicio, me arrimé y le dije, yo te conozco. Y me dijo, claro, profe, yo soy Monroy. ¿Te acordás de Monroy? Monroy era un central del Once Caldas, campeón de Copa Libertadores, era suplente. Monroy, y yo le dije, ¿vos qué estás haciendo aquí? Y me dijo, profe, uno en la vida comete errores. Y aquí estoy. Y así como Monroy, me he encontrado en ese trabajo que estuvimos haciendo en 2006, 2007 y 2008. Estuvimos en todas las cárceles del departamento haciendo ese acompañamiento y dando charlas y todo. Y me encontré, me acuerdo lo de Monroy porque es el más representativo, pero me encontré exjugadores de básquetbol, atletas, o sea, muchos deportistas que cometieron un error en la vida y terminan allá, porque es que para llegar allá usted no necesita un error, con uno usted cae allá, y a veces eso no lo entendemos los seres humanos, y yo creo que esa no fue enseñanza para ellos, sino para mí, porque yo decía, es que uno en cualquier momento, y el ser humano tiene muchas debilidades, en cualquier momento una debilidad te hace pasar la calle y terminas en las rejas. Entonces también cuento siempre la anécdota por lo mismo, porque yo creo que todos los seres humanos somos tan frágiles que tenemos que tener esos espejos. Y también tengo la historia de colegas que me he encontrado. Tuvimos un colega que falleció creo que hace 2 años, que era un muy buen periodista de radio y terminó en la indigencia por un tema de drogas, cuadrando carros cerca al estadio, y luego terminó asesinado. Entonces cuando yo veo esas historias tan tristes y tan cercanas, yo digo, el ser humano, ¿por qué flaquea tan fácil? Entonces siempre llevo ese mensaje a las clases.
a decirle a la gente, mire muchachos, esto es un momentico, la vida es un momentico, pero somos tan frágiles que en cualquier momento nos tiramos ese momentico y se nos vuelve una eternidad en un sitio donde es muy triste estar. Entonces siempre trato ese mensaje. Esas son como las anécdotas que tengo, las positivas, que son como la gratitud de mucha gente que se ha formado. Yo he formado en la universidad políticos que hoy tienen cargos importantes en las administraciones, he formado personas que son importantes en el mundo de la comunicación y de la educación física. Yo fui docente mucho tiempo en educación física en la Universidad de Antioquia y me encuentro a muchos preparadores físicos, asistentes técnicos que fueron mis alumnos, y eso me permite pues como una relación diferente con ellos, y me da mucha alegría verlos triunfar y verlos desarrollarse como profesionales. Jota, yo te iba a preguntar por un mensaje, pero el mensaje ya lo diste, y la verdad, sobre ese mensaje yo quisiera agradecerte por todo lo que has hecho, no solo por esas personas que nos contaste en esas situaciones, ¿cierto? El del bus, el de la cárcel, en fin, sino por todos los que hemos estado en el deporte y que de una u otra manera nos has ayudado, partiendo desde la persona, partiendo desde ese ser íntegro que requerimos en toda la sociedad. Jota, te agradezco por esa posibilidad, por esa oportunidad, te agradecemos enormemente, aparte de que sea tu casa en Deporte de Antioquia, todos los antioqueños y todos los colombianos, porque nos ha servido como ejemplo, nos sigue sirviendo como persona que hace visible los sueños para tanto deportista y para tanto soñador, y la verdad siempre va a ser un placer conversar contigo. Hombre Andrés, no, muchas gracias a Indeportes, a ti Andrés por esta invitación, y sí, no, yo creo que más que mensajes es siempre recordar que el deporte es el camino para muchas cosas, ojalá lo sepamos aprovechar, el deporte nos sirve para muchas cosas. Y sí, es un mundo complejo cuando llega el tema profesional, cuando llegan las grandes cifras económicas y todo lo que se vive alrededor de él, pero en esencia el deporte es una actividad sana, productiva y útil para el ser humano. Yo creo que es por ahí el mensaje, y bueno, y si nos siguen viendo y nos siguen escuchando, nos hacen un favor, porque hoy en día la competencia cada vez es mayor, el tema de las redes ha hecho que esto se dispare, que el mundo cambie totalmente. Pero siempre voy a estar ahí tratando de aportar. Cuando me vean en una transmisión estoy tratando de aportar, créanme que a veces hago críticas, a veces hago opiniones fuertes, pero siempre estoy buscando el beneficio del deporte y el beneficio de las personas que se acercan al deporte. Jota, y esas opiniones muchas veces, o la gran mayoría de veces, son constructivas, y eso es válido también para el crecimiento personal, y recordar a todas las personas que están inmersas en el deporte de que siempre no van a ser profesionales, y yo creo que te dio más alegría en muchas ocasiones ver a esta persona de un bus que el mismo profesional que cumple sus sueños del mismo. Aquí tenemos en las charlas de oro otro personaje ideal para ese mensaje que queremos llevar como sociedad dentro del deporte. Le damos gracias a Indeporte de Antioquia por el espacio, a todo el grupo de comunicaciones.